Mira, es mi momento más mágico, amiga, con todo respeto. Está bien. Para quitarnos el poch de hablar ¿de qué te gustaría hablar? Ay, a mí me gustaría hablar ahorita de la diferencia entre ser mago y ser bruja. Venga, vamos a aprender con nuestra más bruja Isa. Bienvenida. Muchas gracias, Adi. Oye, últimamente firmas como Pasiflora. No. Qué bonito. Lo que pero pasa en redes sociales. Ajá, en redes. Sí, cuéntame eso. Es mi red, es mi red social personal. O sea. Ya no la debía haber dicho. Sí, no te preocupes, no pasa nada, está bien, me da ¿no? mucho gusto leerlo porque dije, ¿cuántos mundos habitan en esta mujer? Sí, o sea, lo que pero pasa no es sí que firmabas antes. No, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nunca fue mi intención hacerme viral. O sea, nunca fue mi intención tener que tener otras redes. Ajá, otras redes, o sea. Pero qué buena amiga, por favor. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que yo tenía así mi Facebook, Isabel Pino Flores, con mi culpa. O sea, tu Facebook que yo conozco como actriz. Ajá, sí, o sea, sí. Yo sigo tu Facebook como actriz. Sí, Isabel Pino. Y mi despistez, mi dislexia y demás. Después voy entendiendo, oye, y la magia, ajá, y el tarot. Sí, pero claro. aparte, muy aparte, hay un boom que también como creadora de contenido, o sea. Sí. ¿Cómo sucede? Es que ahí todo estuvo mezclado. Yo era una mortal común. Sí, sigo siéndolo. Una actriz yucateca, una actriz yucateca que se dedicaba nada más a la docencia, ¿no? Como muchos profesionales del arte acá en Yucatán, ¿no? Sí. O sea, la bendición de que nos guste la docencia, amiga, porque hay quien no le gusta y que se nos dé mucho. Y que se nos dé. Sí, la verdad, yo agradezco mucho porque al final hay que tener toda una creatividad e interpretar un personaje docente para estar ahí. Sí, hay que ser circo, Manuel, en mi teatro, porque los chavos, o sea, hasta en las prepas es difícil, ¿no? Entonces, en las prepas, güey, acá se corta. Sí. Entonces, yo tenía mis redes normales, así como, pues, cualquier civil, ¿no? Uh-huh. Y ya, o sea, yo siempre como que mantuve como para mí lo de mi práctica espiritual. Nunca oculté mi práctica espiritual esotérica para nadie, pero tampoco lo promovía. No era algo que yo dijera, ay, me quiero hacer famosa leyendo las cartas, o me quiero hacer famosa dando meditación, cosa holística. Nunca fue como mi intención, de hecho, o sea, nunca fue ser famosa. En su momento, tal vez, cuando estaba mucho en teatro y todo eso, pues obviamente una flashea, ¿no? Claro. Pero llegó un momento en que pues yo ya empecé a tener una vida profesional como docente y todo, como que eso lo hice a un lado y me empecé a dedicar más. Muchas horas. Sí. Y es algo que además, a mí me da mucha pereza el mundo de las redes sociales, que sé que subir reels, que sé que no sé qué, que sé que mostrar eso. Y, o sea, a mí Charlie me dice, tú eres una mala influencer, me dice, ¿no? Jugando con el tema de ser mala influencia, ¿no? Claro. Entonces, y hasta que de repente me invitaron a un podcast, ¿ok? Que se trata de estas cosas sobrenaturales y así, y pues esta persona me empezó a preguntar qué soy, y yo ya para ese momento yo ya me autonombraba como bruja, uh-huh. Y pues porque tengo una práctica espiritual, tengo una serie de ciertos conocimientos y cosas, y aparte leo el tarot y todo eso. Entonces, a partir de ahí, de que empecé a salir en ese podcast y empecé a ser una invitada más recurrente, como que mis redes sociales empezaron a disparar. Yo ni siquiera me había dado cuenta de nada de eso, hasta que Charlie y Friki me dicen, ¿no? Mis amigos, saludos, les damos. Saludos. Charlie, obviamente, estuvo aquí en nuestra primera temporada. Friki, ven. Ay, sí. Sí. Entonces, y me dice Charlie, claro, como yo no tengo 1,500 seguidores en ese entonces, ¿no? O sea, yo literal tenía 200, 300 seguidores. Tus amigos. Ajá, y conocidos. ¿No? Sí. Uno que otro conocido, así que, ahí tienes Insta y así, ¿no? Pero hasta allá. Y yo le dije, ¿de qué hablas? ¿No has visto tu Instagram? O sea, literal que yo, o sea, podían pasar meses, yo no subía nada en Instagram. Pero te colaboraba. Hasta la fecha. Bueno, ya no. Bueno, ni así. Pero hemos llegado a ese punto de tu sociedad. Ni así, ¿no? Entonces, o sea, era X. Para mí era así como algo que subía, así que a la foto con mi familia, que la foto de mi taco, o sea. Sí, X, vida cotidiana, ¿no? Y entonces hago así y veo ya casi 2,000 seguidores y yo dije,
¿En qué perro momento pasó esto? Entonces, y ya empecé a crecer y pues que vi que a partir de que empecé a tener más seguidores, empezaron las personas a contactarme para lecturas online de diferentes partes del país, inclusive diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, le he leído a gente que está en Israel y esos lugares, ¿no? O sea... Y yo, ¿Y tú? Con todo respeto. Sí, con todo respeto. Entonces, empezó como a sonar mucho. Y luego pasó como a la mitad del camino de todo esto, me hackearon mi cuenta de Facebook. No. La cuenta de Facebook ya tenía como 8,000 seguidores. Que justo como no estamos acostumbradas a tener ese cuidado, que si la verificación. Exactamente. O sea, lo dices y mi ojito empieza a temblar, porque justo nos pasó con la banda. Llevábamos 10 años de tener la banda de rock y tú dices, bueno, en 10 años hay cosas que nos habían pasado con el registro de marca, no sé qué. Pero nos pasó porque es que no está en tu chip. Cada vez que puedes pensar, tengo este tiempo, pues no sé, escribes un guión, haces tus notas, editas. No tenemos malamente, bueno, tú ya la hemos adquirido, las personas que por necesidad, pero vamos a verificar, vamos a checar o vamos a cambiar contraseña. No sé, cosas. Sí, cosas. O sea, es que no te lo imaginas. Que nace con eso o que es de esa generación. Sí. ¿No? Y que ya lo ven hasta en la escuela, pero no te lo imaginas. No, y no viene a la mente. Sobre todo, por ejemplo, a mí la manera en la que me pasó fue que a mí me llegó una advertencia de Meta que me decía que las publicaciones que yo tenía mi café en ese entonces, en mi casita, ahí tenía mi café, tu casita, ahí tenía el café y me dice que una publicación del café estaba agrediendo normas de convivencia, una cosa así. Y me llegaba muy insistente y era de Meta, o sea, era una notificación de Meta que yo dije, qué raro, ¿no? Y entonces yo le estuve ignorando hasta que me decía, tienes 24 horas para verificar que no sé qué. Y yo dije, ching, ¿no? Y entonces, obviamente, me da a confirmar contraseña y todo. Bendita la diosa y bendito Ganesh y Krishna Redentor, que yo tengo diferentes contraseñas para mi correo, para Facebook y para Instagram. Si no, te hackean todo. Si no, me hackean todo. Amiga. Ok, entonces, a la mañana siguiente ya no tenía yo Facebook, o sea, toda mi vida además allá, ¿no? Porque, sí, o sea, claro, porque pues, desde que apareció, tus carpetitas, ¿no? Sí, claro. Temporadas de teatro, tus viajecitos, tus vacaciones, no sé, lo que sea. Exacto. Entonces, y ahí fue cuando ya me vi como obligada a sacar, pues mi fanpage, que es Isabel Pino Flores, porque ya para cuando me pasó eso ya tenía como 14,000 seguidores, ¿no? Entonces, en Instagram. ¿Me explico? En Facebook tenía yo como 8,000 y en Instagram tenía yo como... conservas a tu comunidad de Instagram. Exactamente. Entonces, a la misma comunidad de Instagram les dije, oigan, denle like a mi fanpage, que ya es Isabel Pino Flores, pero lo tuve que conservar así. Entonces ya se hizo al revés, porque usualmente el nombre así alter ego es el de tu empresa o el de algo. Y tu nombre es para tu personal, pero en este caso es al revés, porque yo estaba siendo conocida como Isabel Pino Flores, ¿no? Entonces ya en mi Facebook personal le puse Isa Pasiflora, ¿no? Ya. Porque yo tenía en mi casita una enredadera de maracuyá. Entonces la flor que da es la flor de la pasiflora. Sí. Y da un techo maravilloso y aparte tiene tantas bondades. Sí, la fruta en sí es relajante. Deliciosa. Te hidrata y todo. Es de mis frutas favoritas, ¿no? De hecho, me pretendo tatuar una pasiflora, ¿no? ¿Qué tienes tatuado? Aquí es una flor de balché. Mucha gente piensa que es una lavanda, pero no, es una flor de balché. Entonces, así fue como surgió Isa Pasiflora, a.k.a. Isabel Pino Flores. Pues sí, pero aparte, justo, yo siempre pienso que hay gente que desayuna, almuerza y cena para... O sea, la intención de tener seguidores porque sé que mi contenido es bueno o porque sé que puedo llegar y no sucede. Y cuando no te das cuenta, pero tu trabajo tiene un valor y un peso y un pues una expertise, cuando en una entrevista, como te pasó, ¿no? O en un podcast al que eres recurrente, trae consigo pues a una comunidad que te estaba esperando. Y eso es bien bonito, que sea al revés, ¿no? Que dices, bueno, se agradece. Y también todas las personas que nos educan respecto a las redes sociales, ¿no? Me pasa todo el tiempo Charlie, Eli, ay, es que no sé qué, ay, ¿no? Sí, ellos también son los primeros en regañarme de, es que tú, ¿por qué no subes esto? ¿Y por qué no subiste lo otro? Diseñadores, la historia de la vida, pero pues a veces pasa, ¿no? Empiezas a hacer algo y se termina convirtiendo en una obra, en un proyecto,
y en un espacio para hablar de todo lo que te rodea, ¿no? Y yo siempre, fíjate, dijiste que el tema se trata de algo que en mi vocabulario siempre está ahí, la magia de las brujas, yo siempre digo. Y no es lo mismo mago que brujo, o maga que bruja. No es lo Cuéntanos. mismo. Pues mira, el concepto de magia está en muchas culturas, ¿ok? En muchas culturas está, pues, lo que está fuera de lo que la gente cree que es natural, ¿no? De la naturaleza, Sí, o sí, que... sí. O lo tangible. O que, lo que es tangible, lo que forma parte de la naturaleza, pero es intangible, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pues, nuestros ancestros hace miles de millones de años, o sea, veían que caía un rayo y obviamente venía una serie de ideas que podían generar ese rayo, ¿no? O sea, la naturaleza... Y la necesidad de dar una explicación, ¿no? Exactamente, les abrumaba mucho, ¿no? Entonces ahí vienen estos conceptos de que mucha gente confunde con chamanismo y así, ¿no? De hecho, ni siquiera deberíamos nosotros usar la palabra chamán. Claro. Porque viene de otras tribus que están, por donde estaba el estrecho de Bering se me olvidó. O sea, que ni siquiera nos corresponde, No. pero adoptamos ahí. Sí, pero es porque por la colonización, ¿no? Llegaron los españoles y dijeron, es un chamán, ¿no? Y sí, totalmente, ¿no? Y así Entonces, fuimos tan amorosos nosotros de decir, solo pinto la cruz de verde porque me iba, porque, ¿no? Sí, porque sí, porque el corazón del Yaxche, cielo, y el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y es al revés, ¿no? Poniéndonos etiquetas, pero... Sí, claro. Al final de cuentas. Sí, claro. Entonces, lo que ahorita se le conoce como chamanismo, o sea, no es el origen realmente de la palabra, ¿no? Pero bueno, el punto es que la magia está en sí, tú puedes practicar magia sin necesariamente ser brujo. Ahora, durante la Edad Media, ¿ok? Que fue cuando hubieron las persecuciones contra las brujas, ¿ok? Empezó a haber un tema con esto, ¿no? Porque no era que estuvieran persiguiendo a personas que practicaran magia. Estaban persiguiendo a mujeres que tenían ciertos conocimientos que se supone no deberían tener. Claro, de entrada, conocimiento, o sea. Para empezar, mujer. Si nos vamos ahí, mujer. Para empezar, mujer. Mujer que se interesa por saber, por conocer y por poder emitir un juicio. Entonces todas somos brujas, sí, ¿no? Para muchos todas somos brujas. Las mujeres que fuesen diferentes, que no estaban dentro de la norma, ¿no? Mujeres que sabían curar, que eran parteras, que conocían de hierbas y todo eso, ¿no? Entonces empezó a haber este tema de la demonología, ¿no? Que le apasionó mucho a Heinrich Kramer y Jacobo, no sé qué. Pero era Heinrich Kramer el principal, ahorita te voy a decir quién es Heinrich Kramer, el principal que dirigía todo esto, ¿no? Que hizo todo un movimiento de cacería de brujas, ¿no? Entonces, y justo decías que como las mujeres no son aptas para estos conocimientos, para la medicina y así, tienen que invocar demonios, tienen que invocar al demonio para que les den esos conocimientos, claro. Y así es que pueden ellas curar, porque incluso hay testimonios, o sea, hay pues varios escritos de mujeres que salvaron vidas, que salvaron familias, que hicieron muchas cosas buenas, y ellas mismas en las torturas que les hacían, las torturaban tan fuertemente, claro, que ellas terminaban admitiendo, ¿no? Que sí. Que no habían sido ellas. Que sí habían sido demonios o cosas actuando a través de ellas, pero ellas siempre decían, es que así es como pude salvar a fulanito, así es como pude, ¿no? Y la intención de la confesión ya ni siquiera era de bueno, voy a darles lo que quieren para que me suelten, voy a darles lo que quieren para que ya me dejen maten. Irme, claro, porque sí. Las mantenían vivas y sufriendo, ¿no? Entonces... Sí, la tortura, ¿no? ¿Qué quieres escuchar eso? Te voy a decir. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso, en la nobleza y la iglesia misma, estaban habiendo hombres practicantes de magia, ¿no? Cabalistas, por ejemplo, Eliphas Levi es un conocido mago francés, pero él era un abad, ¿ok? Entonces, se les considera magos y eso se le considera magia ceremonial, ¿no? Ya, pero magos hombres sabios, las mujeres... Las mujeres son brujas porque invocan a los demonios, en cambio los cabalistas como pues estaban buscando el camino de Dios y los caminos de la virtud y todo eso, pues es la magia ceremonial, la alquimia y todo lo que se ubica dentro de todo esto, ¿no? Entonces ya ahorita le llaman alta magia, ¿no? Que es otra manera clasista de distinguir. Porque eres hombre, bye. Exactamente. No, y no solamente porque era hombre, sino que ahorita ya las mujeres, ¿no? Se llaman magas para no distinguirse como brujas, porque la palabra bruja viene con una connotación
de persecución, viene con una connotación peyorativa, ¿no? Sí, y que habita dentro de la ilegalidad de la norma que sigue siendo establecida por los hombres. Claro, y tiene su lado oscuro desde ese lugar, ¿no? Entonces, no, como yo solo trabajo con la luz, entonces, y porque justo los recetarios y todo eso que dejaban las mujeres, se les empezaron a decir que libros de las sombras, porque tienen que estar bajo las sombras para ocultarlos y no sean destruidos. Se le empezaron a llamar grimorios. De hecho, los grimorios llegaron a estar prohibidos por el Vaticano y todo, porque los mismos magos escribían los grimorios en donde hacían sus recetas, sus cálculos, sus trazos y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, pero en el caso de las brujas o de la brujería son libros de las sombras porque se tienen que mantener ocultos por la persecución, ¿no? Entonces, justo a la gente le llama mucho la atención la magia, pero le tienen miedo a la brujería, ¿no? Por todo este contexto, ¿no? Entonces, para mí sí es como incluso muy importante que si haces algún tipo de ritual constantemente en tu vida, si tú devocionas a alguna deidad no cristiana, con la que tú te sientas en conexión, ¿no? Claro. Y así, y tienes una serie de ritos sobre ciertos tiempos y también utilizas, ¿no? En las hierbas y todo, pues sí, estás más dentro de la brujería que de la magia, ¿no? Pero para nosotros venimos de ahí, ¿no? Al final, claro, todos nuestros ancestros, a través de poder comprender la tierra, comprender la flora, la fauna, comprender las bondades de lo que me rodeaba para encontrar un equilibrio. Sí. O sea, el men, ¿no? Pero no deja de ser el men. No, pero está la ishmem. Sí. Pero se fue permeando también a través de la conquista, que era el men o el shmen, pero la bruja, muchas veces es la bruja o la partera, que también tiene esos dones curativos y esas capacidades medicinales. Claro. Pero sí, siempre era el men, ¿no? Los cuatro bacabes, ¿no? Los cuatro bacabes. Las cuatro, ¿quién dice, no? Al final, cómo vamos comprendiendo eso y cómo vamos aceptando también lo que pasa, ¿no? Sí, claro. Y en la colonización vino como esta necesidad de ensalzar a lo masculino y reducir a lo femenino, porque antiguamente, o sea, prehispánicamente era otra cosa también, ¿no? Entonces, pero sí, entonces a mí eso es algo que a mí me llama mucho como la atención de que estoy en todo este medio, ¿no? Y me gusta mucho como desmitificar y meter un poquito como... Pues ahí como picarle, ¿no? También, ¿no? Ponerlo a discusión, porque hay mucha gente que dice, es que la brujería para mí es algo malo. Y es como, no, es porque nos enseñaron a que sea malo. Sí, la palabra brujería se creó para hacer esta distinción, ¿no? Sí. Entonces, pero también es un símbolo de resistencia. También ahorita quienes nos nombramos brujas, no lo estamos haciendo nada más desde este lugar de, porque está de moda ahorita y que el caldero y que el gato negro, que sí lo tengo. Que sí lo tengo. Sino desde esta posición de resistencia, ¿no? Claro. O sea, desde como feminista para mí es mucho más, pues como que me posiciona muchísimo más a mí misma en mi identidad, ¿no? Que me hace exactamente, que pega más con mi identidad en el llamarme bruja que maga, ¿no? Pero claro, no es que uno sea mejor que otro, ¿no? Pero sí hay connotaciones de clasismo incluso en esta distinción entre uno y otro, porque las que eran brujas eran mujeres del pueblo, eran personas campesinas, era la clase trabajadora. Más cerca de las hierbas, de los insumos, más cerca de poder hablar con las estrellas, de poder escuchar a la oscuridad, ¿no? Con menos pues acceso tal vez a otras cosas que les podían distraer de sus sentidos. Sí, estaban más cerca del paganismo, porque justo la palabra pagano viene de aldeano, de persona campesina. Entonces los campesinos son los que están trabajando con la tierra, los que saben cuándo va a llover, en qué momento cosechar, bueno, en qué momento sembrar. Una lluvia. Sí, ves, o sea, están en contacto con la naturaleza, que es la que originó este pensamiento o esta conexión con la magia, con lo que no se ve, con lo etéreo, ¿no? Sí, que yo siempre digo, ¿no? Y lo hablo mucho con mis hijas. Ellas cuestionan mucho sobre cuál es mi fe, ¿no? Claro. Y yo ahí siempre hablamos de eso, ¿no? En la familia alguien practica budismo, alguien
practica, como dice mi mamá, soy católica laxa, ¿no? O soy católica relajada. O sea, alguien, ¿no? Católico a mi manera, ¿no? ¿no? Hay quienes van todos los domingos, hay quienes son ateos, o sea, pero ellas se han cuestionado, ¿me vas a obligar, no? Pues son súper libres, ¿no? Y yo siempre les digo, hay algo en quien creas después de ti. Siempre mi premisa es cree en ti, ¿no? Claro. En tu intuición, en tu percepción. Antes incluso de creer en tus papás, cree en ti, ¿no? Qué bonito. Tu familia. Y después, es que yo quiero tener una fe en varias, ¿no? Ella me dice, ¿no? En varias religiones, en varias... Bueno, el hecho de que tú nombres como una fe, ¿no? Creer en... Claro. Vas a encontrar el camino. Te urge, ¿no? Claro, te urge, exactamente. ¿no? Qué bonito. Una oración te puede acompañar, una canción te puede acompañar, una respiración de yoga te puede acompañar y ellas van formándose un criterio. Un poco pasa que con amiguitas o amiguitos de que es que ellos como sus papás y sus abuelos son, bueno, pero tú vas a escuchar. Sí. Me gustaría que tengas la capacidad de escuchar quién quieres ser, ¿no? Claro. Y construir tu propia fe, ¿no? Claro. Qué bonito. Pero sí, y es cierto. Entonces ya empiezan a investigar. Es cierto que a mi bisabuela decían que era bruja, porque yo decía, qué honor, ¿no? Que todavía tengan a sus bisabuelos y sus tatarabuelos. O sea, les cuentan tu tatarabuela, como era madre soltera, se fue al final, se fue a vivir en el árbol, se construyó su casa. Como no les dio explicaciones, ¿no? Y como creció con las hierbas y curando así. De brujísima. Ajá, pero dices, pero ¿es malo? No. Ojalá claro. Que nos lleguen sus mensajes. Sí, ¿no? claro, sí. Pero ¿cómo ir también teniendo acceso a través de las redes sociales o a través de decir, hay alguien que está defendiendo y que se autonombra bruja por hacer también honor a quienes no fueron calladas, ¿no? Sí, a quienes... Porque tú tienes tantos personajes, tantas facetas, que pues es que es actriz, sí, es comediante, sí, es bruja, sí, ¿no? Sí. Es maeta, también. cuando le da tiempo, sí. Es chef, o sea, todo lo que podemos, pero llevar por delante el decir, soy bruja, y que ya en este mundo, justo lo mencionabas, ¿no? Te desarrollas en este mundo holístico, donde hay gente que no puede identificar por ese lado. No, pues es mi maestra de tarot, ¿no? Sí, claro. Ok, va, pero... Sí. Entonces, regresamos a tratar de acotar o ponernos en un solo personaje. Un poco es por lo que estás autonombrándote, ¿no? Sí, claro. Del molde. ¿Tiene que haber un molde? Así, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué tendría que haber un molde? ¿Por qué tendría que hacer solo una cosa si el mundo tiene tantas facetas y variedades, tantos colores y sabores, ¿no? Me llamaba mucho la atención justo porque además hace poco estuve en una expo y me entrevistaron así rápidamente, ¿no? Para un programa de radio, que no me acuerdo qué estación era, pero era para anunciar la expo, ¿no? Entonces me dice el locutor, ¿cómo quieres que te presente? ¿No? O sea, como la sonadora y no, como bruja. Ay. Y se quedó así, ¿no? ¿Segura? Me dice, pero ¿estás segura que como bruja? Y le dije, sí. Le dije, o sea, sí, bueno, y así, o sea, y bueno, es que ella nos pidió que la presentara como bruja. y yo así, pero hasta tartamudeó, ¿no? ¿Cómo se llamaba la expo? Astro. O sea, ¿cómo te pasa? Si voy a hacer una expo de otra cosa, pero es lógico es que te nombraras, pero aún ahí, en ese contexto, en ese contexto, incluso en el contexto holístico, pues es que hay canalizadora, tarotista, astróloga, sí, hacedora de velas, o sea, pero, como astróloga. De hecho, así me tenían puesto en la expo, ¿no? Como ellos me apuntaron como astróloga y yo no soy astróloga. De hecho, o sea, cuando me preguntan lo de la carta astral, sé un poquito, pero tengo una amiga que es la experta en eso, claro. ¿no? Y entonces, y aunque sé de astrología, no soy completamente astróloga, ¿no? Aquí dice bruja y comediante, nomás porque no daban más. Bruja y comediante. Sí. Pero sí, entonces, sí, ¿por qué encasillarte, no? Pero el miedo porque bruja conlleva a muchas connotaciones, tanto positivas como negativas, ¿no? Sí. Te representa alguien con poder, pero también con poder hacia la oscuridad, ¿no? Y la oscuridad abruma mucho a las personas. Claro que sí, cuando estábamos chicos nos decían, ¿no? No, pero tu tía o tu vecina, pero es bruja blanca. Sí, ¿no? Sí. Decía, es bruja buena, no es bruja oscura. Y que decías, qué clasista suena eso, Sí, ¿no? súper, sí. Pero al final de cuentas, para
tranquilizar cuando había un miembro de la familia, te decían, ¿no? Trabaja por la bondad. Y yo creo que en cualquier profesión y en cualquier faceta de la vida están las dos caras. Sí, y la completamente. también. Y se vale estar en el lado oscuro, pero bueno, ¿no? Es bruja, pero no es adoradora de la muerte. O sea, ¿qué tiene que ver, no? Pero también, o sea, y es que, o sea, por ejemplo, y una de las cosas a las que Todo México somos adoradores de la muerte. Tenemos festivales, tenemos un mes. Sí, claro. La tenemos adentro. O sea, el símbolo de la muerte es el esqueleto y la tenemos adentro. O sea, sin el esqueleto somos una masa deforme, ¿no? O sea, es lo que nos da forma. El mismo símbolo de la muerte es lo que nos permite ser lo que somos. La vida, en el budismo yo entendí justo que para poder entender la vida tenemos primero que aceptar nuestra muerte inminente que nos va a llegar a todos. Sí, sí. En mi casa siempre decía, ¿será que llueva? Lo único seguro es la muerte. Así es. De ahí, desde el momento en el que naces del vientre de tu madre y pegas tu primer grito, desde ese momento tienes escrito que algún día te vas a morir. Claro. Lo único que tengo seguro. Bueno, hay quien pueda discutir y muy aceptable. Claro, ¿no? Y así. La muerte física. Claro, y luego cuando yo entro al tema esotérico, al tema de la magia, al tema de la brujería, también la muerte tiene un significado mucho más trascendental de lo que nos han dicho dentro de la creencia judeocristiana, ¿no? Claro. Que la muerte es el fin, ¿no? Y y que, bueno, tal vez no es el fin, pero es ir a un paraíso en donde vas a poder entrar dependiendo de lo que hiciste. De cuántas veces fuiste a misa, ¿no? de qué domingos no faltas. Así es, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? O sea, justo sí hay un tema ahí también en ese sentido. El rechazar la muerte es lo que nos aleja también de la espiritualidad, y el ¿no? vivir con miedo. Algo que es inminente. Exactamente. Ay, sí. Pero todo esto llega, o sea, quien no te conozca o no haya escuchado tu comedia, no haya sido tu usuario, como persona pública, puede no saber que esto no viene desde tu infancia, ¿no? Tuviste que encontrar este camino tú después de haber crecido en una vida católica. O sea, bueno, sí. O sea, ¿lo percibías? Desde bebé, desde que yo era bebé, Ajá. yo percibía cosas y eso es algo que toda mi familia me decía. Pero te tocó nacer en una familia, digamos, católica, apostólica, romana. Muy practicante, ¿no? Mi mamá sí, muy. Sí, no. ¿Y cómo justificaban eso? Decían que yo veía ángeles. Ay, y yo así, no estoy segura de que hayan sido ángeles. Salush no es un ángel, ¿no? Ajá, sí. O sea, que desde que yo era bebé, así que me estaban cargando. Un don de Dios. Sí, así lo ve mi mamá. O sea, así lo veía mi mamá al inicio, ¿no? Lo siga viendo entonces, así, cada quien. Entonces, así que me estaban cargando, así literal, que yo era un bebé de brazos y que de repente así de la nada señala yo, ¡ahí está! ¿No? Así algo y luego otra vez me volteé a ver. Y ya, ¿qué es? Y yo, ¿qué? ¿Qué había? ¿Qué ahí está? ¿Qué ahí está? ¿Qué? Y no decía nada y luego otra vez, ¡ahí está! Y así, ¿no? Entonces, obviamente, todos se sacan de onda, ¿no? La familia es como cuando ves los gatos se la pasan viendo a la nada. Sí, así me la pasaba yo, ¿no? Entonces, y como yo vivía en una casa antigua, ¿no? Y todo, pues, y sí, o sea, sí mi familia creía en los espíritus. Mi papá me llegó a contar, ¿no? Que mi abuela veía cosas y todo eso, ¿no? Y mi mamá, o sea, nunca negó esa otra parte, pero como ella decía, pues es que como yo estoy con Dios, nada me va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, y así, y conforme voy desarrollando en mi adolescencia, pues en la adolescencia, así como tu cuerpo va cambiando y se va preparando y así, pues también en la parte espiritual, como que todo se empieza a alborotar, se empieza a mover. Entonces yo ya percibía más cosas, yo ya sentía más cosas, soñaba con cosas que pasaban. O sea, soñabas cosas previas a que pasen. Sí, entonces sí era como para mí como muy, yo escuchaba, veía, sentía, sobre todo cuando regresé a vivir a la casa en donde crecí, porque hubo un tiempo que dejé de vivir allá. Eso va a salir en Dale Vueltas al Caldero. Venga, ¿no? Dale Vueltas al Caldero. Es un podcast que está a punto de estrenar. Sí, bueno, ahí vamos. ¿No? Sí, por fin. Lo que ha pedido todo el mundo, ya. Se va hasta a quitar el poch, pero completo, capítulo por capítulo, y vamos a dar vuelta al caldero.
Calderón. Así es, sí. Sí, no spoiler, pero no lo vamos a contar. Ajá, no voy a andar ahí, hablo un poquito más a detalle como Claro, de claro. esa parte. Entonces, y ahí yo me fui dando cuenta, o sea, ya estando en la adolescencia, como que empecé a desarrollar más conciencia, porque yo, cuando estaba chiquita, yo no sentía que eso fuese sobrenatural, solo sabía... Era parte de tu cotidiano. Sí, sí, porque además, o sea, se cuenta que en el tiempo que yo no estuve en esa casa, mi mamá trabajaba para un partido político. Ok. Entonces nos íbamos a las comisarías y a los pueblos y todo Estás eso. en constante contacto Sí. con la naturaleza, con los espacios, ¿no? Llenos de magia. Sí, completamente. Y pasaban veces que pues viajábamos en carretera en la noche. Misticismo y todo. Y eso nunca lo voy a olvidar esa vez porque la cara que puso mi mamá y mi hermano fueron así como me volteaban a ver como de esos momentos en los que les dieron ganas como de aventarme por la ventana. No, ¿no? siga porque viene la chiquita que nos viene la bruja con nosotros. Ajá, entonces porque estábamos pasando y yo vi claramente a un señor con un sabucán en la mano, con su sombrero, con como tipo... No era como guayabera, era como una ropa beige, pero medio sucia y su pantaloncito, sus alpargatas, ¿no? Que estaba pidiendo parada, ¿no? Que estaba pidiendo parada en la carretera. Ajá, yo sí. Y entonces, pero seguimos avanzando y yo le dije, ¿por qué no le damos ray? Porque ya habían hecho eso, ¿no? A la gente. Y yo, ¿por qué no le dan ray a ese señor? Y mi mamá, ¿qué señor? El que estaba ahí, tenía su sabucán, estaba con sus alpargatas y su sombrero. Y se voltearon a ver así mi hermano y me dice, es que tenemos que llegar, ya es tarde, ¿no? Así como... Sí, como de que da la vuelta. Como que no quisieron como, ajá, y ya, o sea, ya luego, o sea, recordando y todo eso, me di cuenta que solamente yo lo vi, ¿no? O sea... Y me pasaba constantemente, ¿no? Cuando iba en carretera yo veía cosas y yo hacía así y ahí vas a empezar, ¿no? Así No, sí, ya no. Entonces como que siempre estuvo esa parte, pero justo el tema era que no le podía poner nombre, ¿no? Porque justo pues yo creía en Dios y la Virgen y todo esto. Entonces, y yo tenía miedo, ¿no? De que porque se supone que las que tienen esto o están con Dios o están con el diablo. Sí, bueno, cuando son extremistas, ¿no? Pero al final, aquí en Yucatán te dice, yo sé que tú ves, ¿no? Entonces, entre personas que ven, siempre hay eso, yo sé que tú ves, ¿no? Sí. O sé que tu hermano ve, o sé que tú... Y tú dices, qué chévere que se pueda ya hablar de eso de manera tan cotidiana. Sí. Pero si estás en una familia donde no se puede aceptar, nombrarlo de otra manera y investigar, ¿no? Sí. Porque tú tienes que decidir. O sea, yo veo, pero lo puedo negar, puedo pensar que es... le puedo dar un nombre lógico dentro de la lógica. Sí, claro. El cansancio, no sé qué, vaya, sugestión. Claro. A decir, ok, estoy viendo algo, quiero saber más. Sí. Quiero investigar. Entonces a mí me daba miedo. O sea, llegó un momento en el que yo empecé a sentir miedo, pero por la manera en la que me estaban transmitiendo, pues cómo era eso, ¿no? O sea, y así. Entonces, fue hasta tiempo después, ¿no? Que conocí a una señora que era la mamá de una amiga, que ella leía las cartas y todo eso. Yo quería entender y a ella me dijo, yo creía que tú eras clarividente, pero no, tú eres medium, ¿no? Sí. Y ya luego supe, ¿no? Que pues muy probablemente mi abuela y mis tías abuelas también hayan sido mediums. Luego con el paso del tiempo me enteré que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo paterno, ¿ok? Era yoruba, ¿ok? Súper mezclada incluso de pronto. Sí, ella era una mujer indígena de Chiapas que practicaba la yoruba, ¿ok? Y gente a mi alrededor me empezó a hablar de ella. Es que yo fui a que tu abuela me hiciera una limpia. Mi mismo abuelito me contaba que en Año Nuevo y en ciertas en celebraciones, pues mi bisabuela les escupía ron y todo, o aguardiente. Sí, tú ya vas limpias con aguardiente, exacto. Sí. Entonces, y como que yo dije, caray, entonces hay un linaje por medio y entendí, como que fui construyendo también como la historia de mi linaje con el paso del tiempo y conforme me fui abriendo el panorama. También tengo que decir... Aceptando, ¿no?
Sí, pero también tengo que reconocer que en parte fue por el privilegio, o sea, la vida privilegiada de poder haber ido a la universidad. O sea, yo estudié literatura en la Facultad de Antropología, ¿no? Entonces, al estar en la Facultad de Antropología, pues te expande un poco más la mente y tener acceso a ciertos... Y sí, tienes acceso a ciertos conocimientos y te das cuenta de que esto que te enseñaron en ese círculo que te educó, es así una cosititita de toda la gama de cosas de historia y espiritualidad y creencias y idiosincrasias que te puede ofrecer el mundo, ¿no? Claro. Entonces, ahí fue cuando yo empecé también como a tener un acercamiento más hacia todo esto, ¿no? Sí. Y gracias también a que tuve las herramientas pues para poder reconstruir la historia de mis ancestras y decir, bueno, hoy estoy yo representándolas, ¿no? En este aspecto como mujeres sabias, como mujeres... capaces de mirar o capaces de ayudar a otras personas, ¿no? Y que tienen voz. Porque también fueron silenciadas. Sí, claro, ¿no? por la época en la que les tocó vivir. Exactamente, por eso como que yo entendí cómo la diosa puso el micrófono en el camino, ¿no? Tú vas a hablar lo que no pudieron hablar tus ancestras. Tú vas a hablar lo que las mujeres que fueron torturadas no pudieron decir, ya sabes. Entonces, y no es que yo esté diciendo, ay, yo soy la emisaria. O sea, las mujeres que estamos frente a la cámara, frente al micrófono, exponiéndonos, hablando desde nuestra propia vivencia, no solamente desde la perspectiva de las ancestras y la brujería, sino desde el tener como temple de hablar, ¿no? Este privilegio de tener un espacio en el cual te puedas manifestar también, ¿no? Exacto. Y también prestarle la voz prestarle el espacio a otros, como tú lo estás haciendo a través del podcast que invitas a diferentes tipos de personas. Eso también es utilizar tu privilegio para mostrarlo, ¿no? O sea, para mostrar lo que otros también tienen por decir, bueno, yo tengo esta herramienta, la voy a compartir, ¿no? Claro. Y al final, justo el conocimiento es eso, nosotros los seres humanos y muchas especies pudimos evolucionar y seguimos evolucionando gracias a que seguimos compartiendo conocimiento, claro. ¿no? Entonces, y el conocimiento es nuestra experiencia también. Entonces, eso es algo como que pareciera como que al hablar de magia y brujería solamente vamos a hablar de la poción y que el incienso y lo otro, pero no, implica mucho, es un abanico muy grande de cosas que nos presenta, ¿no? Sí, y tanto la capacidad de investigar, de poder plantearte, antropológicamente, ¿vale? Justo la profesión, pero también de plantear un discurso que va a quedar ahí, ¿no? Sí, y dejar testimonio, porque podría ser algo que compartas así nada más, pero también algo que quede grabado, que quede escrito o que quede en el acompañamiento de otras personas. Claro. Y es ahí donde se mezcla hasta la docencia, o sea, entrar a este mundo, pero también practicar el tarot, pero también formar a otras personas que tienen una intuición o que han visto algo y que sienten que necesitan tener la herramienta, ¿no? Claro. O sea, por donde lo veas. Sí. Se ha convertido en sin abandonar a tu yo actriz. Sí, ¿no? De manera natural se ha dado, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento la influencer? Pero también, ¿en qué momento el teatro y luego pasa algo fortuita, o sea, de la vida cotidiana, ¿no? Ahora sí, del perfil de Isabel, pasa algo y en nos estabas contando, ¿no? En una degustación de hidromiel sucede también otra cosa, ¿no? O sea, y que se conectan, ¿no? O sea, sucede una productora. También, o sea, porque bueno, habría que hacer muchos episodios para hablar también de la empresa, porque las velas, de todo lo que produces y comercializas a través de una de sus facetas, pero también del tarot y que hay espacios donde te pueden encontrar, bueno, antes el café, pero ahora próximamente en Fauna Cervecería. Sí, claro, sí. Es también un negocio, son modelos de negocio diversos. Sí, y es que además me llama mucho la atención porque ahorita estaba hablando de mis ancestros han sido comerciantes, ¿no? Y todo, o sea, desde cierto refresco de gas, o sea, bueno, yo soy la parte del lado ilegítimo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Todo el legado, todo el legado pino. Exactamente. Entonces, pero también mi abuelo tenía una bodega de granos, así, de cosas, ¿no? O sea, como que el comercio está ahí y como que siempre estuvo esa parte de... Pueden creer que no cuando te vas a antropología.
Ajá, sí, sí, Y de sí. repente, ¿en qué momento? Sí, ¿en qué momento, no? Entonces, siempre estuvo ahí, ¿no? El rollo, ¿no? O sea, sí hay algo que... Porque además, o sea, tengo que decirlo, ¿no? Mi mamá es una persona que desde muy niña trabajó. Mi mamá creció en condiciones vulnerables y que ella siempre desde niña ha trabajado. Y si algo que nos enseñó a sus 3 hijos, a mi hermana y a mi hermano y a mí, es a trabajar. A lo que sea lo que te guste, lo que te... Si te quedas sin comer, vente. O sea, ya sabes. Sí, porque trabajar sabes, te enseñé, ajá, ¿no? porque y si no lo sabes hacer, apréndelo, ¿no? Entonces, si hay algo que te llama la atención, lo que sea, apréndelo, porque no sabes si eso te va a dar de comer, ¿no? Entonces, fue algo que me ayudó muchísimo, ¿no? O sea, desde el teatro, desde que me involucré en mi adolescencia con el teatro, desde la cocina, que también cocino desde que soy chiquitita, por necesidad, ¿no? Claro. Porque tenía yo que atenderme sola. Desde el tema de las veladoras, que no solamente es como una herramienta principal dentro de la práctica, sino que es algo que me gusta mucho, ¿no? Sí, al grado de que podrías tenerlo como un insumo al que adquieras, pero los produces y las compartes, ¿no? Sí, claro. Entonces, y yo de repente, o sea, siempre como que siempre ha habido como esta cuestión de que si yo estoy creciendo, yo quiero, o sea, si yo estoy haciendo velas, ¿no? Y me está yendo bien, ¿no? Y de repente yo necesito más ayuda para hacer más velas y que me siga yendo bien, pero tú tienes la necesidad de que chispas, es que ahorita no sale para la colegiatura de mis hijas. Vamos a hacer equipo, ¿no? Te digo, oye, pues ¿sabes qué? Ayúdame a hacer velas y te pago. ¿No? O sea, como que trato mucho de hacer eso, ¿no? O sea, mis amigos, Sí. y mis amigos también son así, de que, oye, estoy haciendo tal cosa, y tú necesitas dinero, ¿no quieres venir a trabajar aquí conmigo? Como que no te puedo dar porque no tengo el privilegio suficiente para poderte prestar o dar o algo. Claro. Pero sí podemos producir juntos. podemos hacer esto juntos, ¿no? Entonces, eso es algo que como que siempre ha estado ahí, ¿no? Y algo que también mucho viene de mi papá y de mi mamá, de no des el pez, enseña a pescar, Claro. ¿no? O sea, puedes dar el pez una vez para que tengas la energía y luego te enseño a pescar, ¿no? También se vale. Entonces, este tema de Caldero Producciones surgió a partir de eso, ¿no? Que fui a acompañar a mi amiga a probar, a que probemos las pizzas que se venden en Cerveza Fauna Mérida. Así que ya es, ahorita oficialmente ya es tu casa como productora no solo de comedia, sino también como una productora de una manera diferente de hacer publicidad, ¿no? Sí, claro. O sea, es que justo eso fue, ¿no? O sea, porque ya sabes que cuando pues tienes bastantes seguidores, puedes hacer colaboraciones con marcas, claro, ¿no? Entonces, hacer campañas y todo eso. Entonces, yo realmente cuido mucho que lo que yo voy a promover vaya con lo que yo creo, conmigo, con mi marca y mis convicciones también, ¿no? Sí, que la contienen. Me gusta la cheva. No, pero... Me gusta la cheva, me gusta la pizza. Entonces... pues yo me acerqué con ellos, con los dueños esa vez, y les dije, oigan, miren, esta soy yo, y si quieren algún día colaborar o algo. Y me dejaron ir un día y a leer las cartas, les gustó mucho, al dueño también le gusta el tarot y todo eso. Aarón, un saludo. Aarón y Renata. Entonces, y les gustó mucho, ¿no? Y me llamaron para ver si llevábamos el show que tenemos con Charlie, el de Trastornadas, para septiembre, pero están justo por irse a presentar a la Ciudad de México, ¿no? Estábamos justo por irnos a Ciudad de México y no se podía, pero acabábamos de regresar, pero pues las de Trastornadas me dijeron que hasta noviembre. Sí, ¿no? sí, todos ya tenían agenda, ¿no? Exactamente. Yo le dije, bueno, pues podemos hacer open mics, les dije, ¿no? Como porque ellos me dijeron, es que necesitamos algo para hacer que venga gente, ¿no? Y yo, pues se pueden hacer open mics. Y me dijeron, sí, está bien. Sí, se hace esto. Y les expliqué. Me dijo, muy bien. Oye, pero ¿cómo lo vamos a proponer? O sea, el open mic de Isabel Pino Flores. Y yo, espérate, ya tuve ese tema. Es que, es como, o sea, es que... ya Isabel Pino Flores está en otro rubro, ¿no? O sea, y aunque sí subo a mis redes lo que hago de comedia, claro, no estoy centrada en eso, ¿no? No sé por qué de repente como que a la gente le chivea un poco o la saca de onda. Que mi sentido del humor, ¿no? Que de repente yo tenga sentido del humor. Pero sí, hola, o sea, una bruja es humana. Ay, sí. Sí. Sabemos Isabel es humana. Ay, sí. Pero justo, yo entiendo que voy a ver a Isa
holística, Ujú. ¿no? A verla porque voy a confiarle Ujú. también mis dudas, mis Ujú. preguntas, como en este modo hasta bajo la voz cuando lo digo, ¿no? Como en este Sí, modo claro. zen Etéreo. y luego dices, ¿se va a burlar de mí? ¿Va a contar mi historia? No, a ver, la ética va No, por soy delante. completamente. Y no- Completamente. Y yo entiendo por qué puede pasar, amiga, porque luego hay gente que chile, mole, pozole y algo que te puedo, que es muy penoso, no sé, alguien que esté en psicología y que también haga comedia y que tú puedas pensar Ujú. que tu terapia se va a ver expuesta. No, No. eso pero eso viene con la persona. Si Ujú. tú confías en mi trabajo, Claro. vendiéndote una vela, y esa ética es la que yo uso cuando hago Claro. tarot. Y es Claro. la ética que yo uso cuando hago comedia, ¿no? Claro. Y todas están del soy yo feminista, soy yo mujer que Exactamente. le da voz a otras mujeres, soy yo mujer que hace colectivos y que todavía practica el intercambio, ¿no? Claro, claro. Porque valoro tu trabajo y valoro el mío y como dices, no tengo tal vez para regalar, pero sí para intercambiar. Exactamente. Y el trueque, o sea, una persona que él es fiel a sus convicciones Ujú. y que en cada faceta lo va a hacer con ética y disciplina. Claro. Pero entiendo por Ujú. todas las cosas que puede haber pasado en cualquiera de las profesiones, o sea, por ir a una consulta, a una clase, por adquirir un producto y que te vean la cara. Entiendo cómo puede dar como me chiveo. Claro. Que la persona que me ayuda a darle respuesta o sentido a mis dudas, luego no se vaya a reír de mi historia. Claro, ¿Lo sí. entiendo? Pero Sí, si es te que conocen, ya pueden saber. claro, y es que mi personalidad, yo siempre así, o sea, siempre he sido así, ¿no? O sea, que es lo que yo siempre le digo a la gente, por eso mi podcast lo inicié hablando de mí para que me conozcan, Claro. ¿no? O sea, Isabel Vino Flores no es un producto que yo creé, fue algo que fluyó porque así soy. O sea, Isabel Vino Flores es No lo que estoy yo soy. actuando. No estoy actuando, ¿no? En la O sea, obra sí, compre su boleto, vayan a vernos. Pero... Así, exacto. Pero en ese momento estoy hablando lo que yo soy, estoy así, literal Claro. mostrándote lo que yo he construido en mi vida y lo que se seguirá construyendo, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando yo dije, no, o sea, pero pues como ya tenía yo lo del podcast y todo. Ay, bueno, Caldero Producciones, ¿no? Así, le dije así nada más, ¿no? Y, estaría bueno, pues sí, entonces... Y ahí luego me puse a pensar, chispas, pero hay que llamar a los comediantes. Y sí me llevo con los comediantes, con muchos, pero no me llevo con todos. Y hay más y que no sé qué. Y luego van a decir, ¿y esa quién es? Entonces no van a querer venir. La ética, lo que dices, ¿no? Alguien que se lleve con todos los grupos. Exactamente. O que haya formado parte en algún momento. Exactamente. Porque tú pudiste haber dicho sí y el doble para mí. Ajá. Pero también no. decir, hagamos compañía, hagamos equipo. Claro, divide y vencerás, ¿no? O sea, también digo, o sea, hay que tener la humildad de que uno no puede estar en todo, ¿no? Cuando de repente nos sobresaturamos de cosas, es nuestro ego diciéndonos, tienes que poder, porque si no, eres un inútil, ¿no? O sea, ese es otro lado sabemos oscuro. Que vivimos en un estado hermoso, pero donde una sola cosa tampoco nos mantiene. Exactamente. No por eso vamos a tratar de hacer todo a medias o todo mal, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces yo dije, bueno... Y pensé primero en Charlie y todo, pero como también Charlie está metido y es mi director de teatro. En un montón de cosas. O sea, yo dije, también él está metido y también él tiende a hacerse el burnout, como a mí me pasa. Y yo dije, ¿quién se acaba de quedar sin trabajo? Qué talento desperdiciado. Y yo dije, ¿quién es muy talentoso? Y que además sabe trabajar en equipo y que además conoce a todos y se lleva con todos y todos lo quieren, no se pelea con nadie. No, y todo. Y dije, no, pues ¿no? O sea, y además él es el que me está ayudando, el que con él estoy pues, él es mi productor de Dale Vueltas al Caldero, ¿no? Entonces... Y entonces, así literal, me pedí una pizza ahí y le mandé una foto y le dije, oye amigo, ¿quieres ser parte de Caldero Producciones? Y él pensó que estábamos hablando del podcast y me dijo, sí, claro, que no sé qué. Mira, hay pizza. Hay pizza y una junta a punto de empezar. Literal, así, lancé la carnada y él cayó, ¿no? O sea, y hay cerveza buena. Y le dije, ven, yo te invito, ¿no? Y llegó en 20 minutos porque, pues, es comediante, tiene hambre. Ay, mi vida. Entonces, y ya, ¿no? Empezamos a platicar y hicimos Caldero Producciones, ¿no? Hacemos los open mics, estamos viendo ya preparar shows para todos los demás, estamos comprando equipo y es algo que de verdad no teníamos nada. O sea, esa semana nos fuimos a comprar que el micrófono, que el pedestal, que no sé qué y que la luz. Bueno, ¿quién nos presta unas bocinas? Porque las bocinas son lo más caro, ¿no? Ahorita, Claro, ¿no? Y aparte hacer una compra
o sea, como por la urgencia, no siempre es la mejor opción. Sí, ¿no? claro. Entonces nos fuimos a ver que tuviera calidad todo, por lo poquito que tuviéramos, Sí, que, sí. que fuera de calidad y que nos prestaran ahí. Y la verdad es que pues tenemos gente que nos quiere, tanto él como yo, que nos prestaron cosas pues para poder armar nuestro primer open mic, ¿no? Y uno que fue épico. A mí me dio mucho fomo. O sea, estar actuando, ¿no? Estar teniendo eventos y decir, quiero estar ahí. Pero ver de verdad, me dio tanto amor ver el espacio lleno de comediantes, de distintos tipos de comedia. Sí. Porque, pues, puede que mi comedia no te guste o tu comedia no me guste, pero tu ser comediante lo abrazo, ¿no? Y decir, en tiempos en los que se cierran lugares, se abren lugares, decir, no es el espacio, la gente que lo convocó fue una gran mancuerna, ¿no? Sí. Porque justo pienso en Charlie, ahí va a estar, y ahí van a estar sus shows, ¿no? Y pienso en otras opciones que hayas pensado y decir, bueno, él como comunicólogo, editor, Sí, claro. ¿no? Tú como antropóloga, actriz, o sea, lo holístico, como todo. Dijo, plic, ¿no? Sí, sí. Pareciera, yo sí le dije, ay, amigo, te lo tenías muy guardadito, qué padre. Me había platicado el podcast. Pero qué padre que estaban formando, y yo así en mi mente, los antecedentes de una productora amiga. Amiga, todo fue muy mágico, muy rápido, fue, estaban ahí todos. fluyó, sí, y me llamó mucho la atención porque fueron personas que yo no creí que fueran a querer ir, ¿no? O sea, porque en su momento tal vez yo fui heckler, ¿no? De alguien, ¿no? Que no ha sido heckler. Claro. Charlie es re heckler, ¿no? Pero donde haya gente queriendo hacer un espacio digno, respetuoso. Sí, y claro, seguro, amiga. exactamente. Y esa es una de las cosas. Fíjate que el tema del espacio seguro, dentro de ya los términos de... Ay, No perdón. te preocupes. De movimiento feminista y así, pues hay que tener cuidado, ¿no? No está bajo el control de nadie. Sobre todo si es un open, ¿no? Exactamente. Todo se vale, menos la violencia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, no puedes tener el control absoluto de que un lugar sea seguro, pero sí puedes generar un espacio de confianza, ¿no? Sí puedes generar un espacio de confianza en el que puedes acercarte y decir, oye, ¿sabes qué? O sea, si a ti, por ejemplo, no te gustó un chiste de una persona con discapacidad porque sí sentiste que el chiste fue ofensivo, Claro. tú me puedes venir y decir a mí, Isabel, oye, ¿sabes qué? Tal comediante hizo ese chiste y la verdad es que a mí me parece ofensivo por esto, esto y esto, ¿no? Entonces yo me voy a poner a investigar y voy a revisar como... Y regresa ahí el privilegio de haber estudiado y antropológicamente puedes encontrarle ahí. Exactamente. Y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? No es que no cuentes el chiste, tal vez puedes transformarlo en otra cosa, porque se vale. O sea, mucha gente dice, ay, es que es humor negro y se disfrazan de eso, El ¿no? humor negro bien hecho, mira, uno puede decir, no es mi humor, pero está bien hecho. Ajá. Cuando solo es lanzado por lanzar y es atacante, o sea, es ahí cuando entra la flojera del comediante. Y no sé por qué, Exactamente. eso me ha pasado. Porque se caen Ah, los... qué bueno Ajá. está esto. No lo trabajé y dices, estaba bueno en mi mente. Aquí, aunque sea autoescarnio, a alguien le incomoda que me burle de mí misma porque no lo elaboré bien. Exactamente. Entonces ahí también hay... Y hay maneras, y aunque puedes burlarte de una situación que no necesariamente está directamente contigo, puedes lanzar algo como, o sea, es que hay crítica del humor negro, o sea, si el humor negro te lleva a cuestionar, ¿no? Lo que tú en la normalidad no cuestionas, ya está funcionando bien. Claro. Pero, por ejemplo, voy a dar como un ejemplo, ¿no? Hace poco saqué un chiste, ¿no? Que dije, ay, qué casualidad, ¿no? Que fue la Iglesia Católica la que esparció el chisme de que las brujas comemos niños. Ya sabes. Ajá. Y me dijeron, o sea, yo dije, ay, ¿será que me pasé? Pero porque hay todo ahí Ay, como claro. una O sea, serie, había que una echarle historia, la culpa a otros, no una los historia, pedófilos. una historia macabra, muy fuerte dentro de todo eso. punto de salir, ¿no? Y heridas muy que sí, hoy por hoy siguen abiertas, ¿no? Entonces, es como con cuidar eso, pero al mismo tiempo se hace una crítica social, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso, por ejemplo, si es un humor negro, y aún así yo dije, ay, no lo sé, pero varias personas me dijeron, no, sí, bien, aquí, esto, lo otro, Claro, no.
Además, Entonces, venía perfecto y va a salir el exactamente. Así el Ajá, exacto, sí. Entonces, sí, pero vaya, no es nada más, o sea, cuando raya en lo ofensivo, es en eso. Entonces, a lo que voy con el espacio de confianza es que tú te puedes acercar y decirme, tal persona o tal cuestión me incomodó. Y a veces ¿no? no sé el contexto, ¿no? Oye, el chiste que acaba de hacer es una persona que formó parte de mi vida y que está usando información confidencial de mi intimidad. Yo no lo puedo saber. Pero eso si mismo. te atreves a confiar en los productores para acercarte, entonces ya tenemos un punto, ¿no? Exactamente. Y es bien difícil ese lugar de ustedes porque ¿quién dice que es chiste y que no? ¿Quién dice que es lo apropiado o no? Hay que establecer las reglas. Y si te dicen las reglas y tú las rompes, pero te las dijeron. Claro. Si te van a amonestar por una regla no anunciada, ahí es, y es qué difícil, y mis respetos a todos los productores, pero si no hay regla que romper, no hay límite. Sí, y eso es algo que platiqué mucho con Jap, es que hay veces que el no lo saben. Te digo, uno a veces cuando uno crece en la burbuja de privilegio, uno no alcanza a ver o a notar ciertas cosas. Claro. Entonces le digo, oye, y si aprovechamos a Caldero Producciones también, pues para brindar servicios de talleres con perspectiva de género, claro, talleres con perspectiva de clase, con esto, con lo otro, que yo tengo ciertas herramientas y también conozco personas con más herramientas que yo para poder de repente impartir un taller de decir, miren, esto dentro de lo social, aquí y asado, ¿no? Claro. Entonces, para que puedan entonces ahí también, tanto clientes como personas en general, también se puede como que ofrecer hasta para como cuestiones de comportamiento de cero acoso en restaurantes, claro, trabajadores y así, donde dan servicio, ¿no? A las personas y de cómo hacer, no personal, o sea, un taller para el personal, porque pues es que si fue pasando de generación en generación o estás trabajando en lugares donde se hace lo normal, ciertas acciones agresivas, pero tú no sabes porque nadie te ha capacitado para saber eso. Exactamente, o sea, tampoco puedo o sea, decir como, ay, es porque no estudiaste, es como un lugar muy desde el privilegio de, oye, pues es que también qué tal que la persona no tuvo acceso a ciertas cosas y porque la estás juzgando porque el Estado no le dio el acceso a lo que se supone debería tener, ¿no? Y así como un día estás probando una hidromiel y al otro día tienes una productora, está bien también decir, oye, nosotros nos estamos capacitando para esto, pero también queremos ser un espacio. A veces no sabes si un negocio está hecho con todo el amor, pero yo amo cocinar y voy a poner mi restaurante, ¿no? Pero resulta que no estoy al día en el manejo del uso del personal, recursos humanos, y ustedes hacer una productora que lleve eso también, sí, se ha convertido en algo muy bonito. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, o sea, sí es algo que quiero armar, sí es algo que quiero hacer con más personas, no es como yo voy a dar, no, o sea, quiero promover este tipo de talleres de personas que se quieran sumar a, oye, pues es que yo vengo de un observatorio de violencia, de esto, del otro, y tengo acá los protocolos que pueden servir para que, entonces es algo que estaría muy bien, como está ahí, no lo sabes, no pasa nada, aquí está la información. Trabajémoslo, ¿no? Entonces, es algo que como que empecé como justo a partir de ciertas cosas, ¿no? Que ocurrieron y yo dije, lo que se tiene que hacer no es promoverlo como espacio seguro, sino como un espacio de confianza en donde te puedes acercar a decirme qué te incomoda y qué no te incomoda y ver si puedo trabajar a partir de eso también, qué es lo que está en mis manos para hacerte sentir cómoda. No todo está bajo mi control. Claro. O sea, si tú me dices, oye, no invites a fulano de tal, pero realmente fulano de tal no ha ofendido a nadie, o sea, solo porque te cae mal. Pues, claro, no, ahí entran los criterios, ¿no? Ahí es en donde entran los criterios. Y que eso también es en cuanto al Open, pero también ustedes están gestionando la producción de otros eventos, tanto en ese espacio como en cualquier otro espacio que quiera recibir a Caldero, de traer, buquear o bajar a artistas que quieran venir aquí y que quieran estar en un espacio confiable. Lo voy a cambiar. Espacio seguro, no lo podemos garantizar, pero un espacio confiable. De confianza, sí, claro. Entonces, y es eso, ¿no? O sea, sí fue como que se fue dando como toda esta situación, todo este rollo. Y la verdad es que estoy emocionada, tengo miedo. En el tarot se le conoce como el salto de fe, es el salto del loco.
¿no? Ok. El loco en el tarot, ahí pones la cartita así, editor. No, en el próximo episodio traemos las cartas. Ah, muy bien. Es un muchacho que está a punto de saltar a un precipicio, ¿no? Hay un perrito ahí agarrándole el pie diciendo, te vas a golpear, Así como. Pero el loco dice, bueno, pues si así me caigo, si me golpeo, si me rompo la jeta, ¿no? Pues ya veré, ¿no? Pero no me voy a perder la experiencia. Al loco le avienta el FOMO, ¿no? Se avienta con el FOMO de prefiero vivir la experiencia y aunque me duela, saber que la viví y no me perdí la experiencia, ¿no? Entonces dije, vamos a dar el salto de fe, ¿no? El salto de fe a ver qué sale de este caldero, ¿no? Sí. Y con personas que lo abrazan y que si caen juntos, rebotan y vuelven a subir. Así que ahora sí que toda la fe de todas, todos y todes acompañe este hermoso proyecto. Y muchas gracias por hacernos parte de la comunidad. No, gracias a ustedes. Y por estar aquí difundiendo este maravilloso espacio. Se acaba este episodio porque justo como lo dijimos, ya te quiero dar taller esta maestra. Porque llevamos aquí muchas horas. No, pero le ponemos pausa para no decir sí, que claro. se acaba y continuamos. Y también con mucho honor estaré visitando tu maravilloso podcast. Ay, gracias. Ya me invitó. Sí, ya la invité. Ese crossover. El crossover más mágico y maravilloso. Gracias a ti.